La idea es establecer una línea de base, a partir de la cual uno pueda en definitiva determinar los lineamientos y las prioridades a la hora de que en 2016 se elabore una política. Como él dice, todo esto por el momento es bastante intuitivo, tenemos que hacerlo un poco más profesionalmente y eso implica un diagnóstico que esperamos nos entregue las herramientas suficientes. Eso entonces en el largo plazo, diagnóstico en 2015, política en 2016. En cuanto a las acciones de corto plazo, en el fondo son las que empiezo a enunciar acá. Lo primero, y voy terminando, no me voy a demorar más, está la constitución de una mesa de trabajo para generar conocimiento y reflexión en la materia. Este, para mí, es como uno de los productos que yo más quiero, en el sentido que la idea es, nadie de nosotros tiene la bola de cristal, ni sabe todo en materia de género. Sin embargo, muchos de los que están sentados aquí han hecho cursos, han ido a diplomados, han realizado actividades o tienen algún conocimiento sobre el tema e interés y motivación. Entonces la idea es constituir una mesa suficientemente representativa del Poder Judicial en la cual en el fondo se pueden invitar expertos y se puede reflexionar sobre lo que significa la perspectiva de género y se puede identificar dónde están en el fondo las falencias en el tema de la tolerancia y en la aceptación de la diversidad sexual, de la igualdad y la no discriminación. Les va a llegar a sus correos por intranet, si no en la tarde, mañana, la convocatoria, porque decidimos que esa mesa tiene que ser constituida por gente que postule, o sea, no va a ser a dedo, sino que van a ser convocados a postular, desgraciadamente un grupo de 12 personas, magistrados, ministros, funcionarios, KPJ, Academia Judicial, va a haber un ministro, ese es un tapadito de la Corte Suprema, y espero que nos acompañe, que sea varón. La idea es que haya hombres, mujeres y de distintos lugares del país. Entonces la idea de esta mesa a mí me importa mucho porque hay dos elementos que yo destaco, o por qué lo visualizamos como ponerlo. Dos, que son participación y generar masa crítica. Participación, o sea, nadie desde arriba va a venir a decir, sino que vamos a tratar de construir entre todos, y masa crítica porque necesitamos que alguien nos ayude a pensar mejor este tema. Luego, el desarrollo de una colección jurídica en temática de género. Esto es un tema que está trabajando el Departamento de Estudios y que implica seleccionar jurisprudencia de género, comentarla, y en este minuto, por lo que ayer estuve investigando cómo va, han seleccionado 300 sentencias y que se reparten entre violencia intrafamiliar, violación, abuso sexual, acoso sexual. Entonces la idea es mirar el abanico de en los últimos 5 años cómo se ha comportado este tema y luego hacer un seminario en que eso se presente a final de año. Luego también nos proponemos como tarea mejorar los sistemas de recopilación de datos para incorporar la variable de género. De repente está el cuadrito que dice hombre o mujer, o no se llena o claramente es insuficiente. Necesitamos medir en el fondo lo que nosotros tenemos hoy día nuestra por más que esto no parece ser un ataque a la cascota, pero nuestra recopilación de datos es insuficiente, la podemos mejorar. Nos dimos cuenta porque nosotros como Corte Suprema participamos, como Poder Judicial, participamos en una mesa interinstitucional que invitó el CERNAM, que está tratando de mejorar la ley de violencia intrafamiliar. Nos dieron una cantidad de datos y sencillamente, sabiendo que nosotros teníamos esos datos, no sabíamos cómo darlos a conocer, cuán seguros eran, ¿me entienden? ¿No? O sea, en el fondo decir, por ejemplo, cuántas causas ingresaron a familia de violencia intrafamiliar. Cuando se marcó, por ejemplo, 100, pero de esas 100, ¿cuántas el juez se declaró? El juez otorgó la cautelar y la mandó al crimen. Quedó registrado en familia y quedó registrado en crimen, ¿me entienden? ¿No? O sea, hay inseguridad y para cualquier estudio es indispensable mejorar el sistema de recopilación de datos. Luego viene el tema de la sensibilización y capacitación al funcionario del Poder Judicial. Este es el corazón del programa, el corazón, o sea, porque todo lo que yo estoy diciendo acá, ustedes entenderán, pasa por un cambio cultural, pasa por los estereotipos, pasa por darse cuenta de que cuando miramos a la persona, vemos detrás de ella, ya tenemos una serie de conceptos y prejuicios sobre ella. Entonces, obviamente implica trabajar a nivel de capacitación y sensibilización. Una primera línea va a ser con la Academia Judicial. Nuestro plan es que se vaya incorporando la perspectiva de género en todos los programas que se imparten. Y yo estoy contenta porque en la primera etapa hemos conversado ya y estamos trabajando con la gente de la Academia para incorporar en el curso de formación un curso, digamos 4 horas o 8 horas pedagógicas, está por verse, sobre el tema de estereotipos. Y después, en el ideal, eso no se puede lograr ahora, en el ideal es que hubiera como una mirada transversal, o sea, todos los cursos que se hagan tienen que tener
una primera parte, una letra A que diga. Lo que pasa es que todavía no sabemos darle contenido a eso, tenemos que trabajarlo más. Pero en el ideal, fuera de que haya un curso sobre la temática, es que siempre que se aproxime un juez a una capacitación sobre un tema determinado, pueda tener un puntito, digamos, dentro del programa que signifique eso. Luego talleres de sensibilización, y ojo, aquí vamos ya a hacer un convenio con la Oficina de Género de la Corte Suprema Argentina. En el mes de julio ustedes van a ser invitados, los que quieran participar, hay 30 cupos, va a hacerse una capacitación de capacitadores. La idea es capacitar a 30 personas que a su vez puedan replicar esta misma, y es netamente de sensibilización, por eso lo puede hacer alguien extranjero, que nos va a hablar de la violencia, de lo que significa la violencia, de lo que significa la discriminación, y es un programa basado que ellos han trabajado, financiado por la OEA. La persona, la Gabriela Pastorini, la directora, ya vino a Chile y lo tenemos más o menos armado, esperamos que salga en julio. Y luego un par de conferencias. Tenemos el deseo, no sé si va a poder ser así, que una de ellas sea sobre estereotipos, y la otra va a ser el cierre de la colección jurídica del género ya tipo final de año. Y voy terminando. Hay otro aspecto que yo lo mencioné cuando hice el contexto y que es muy importante, no solamente es tratar de administrar justicia con perspectiva de género, sino preocuparnos de la institución, que en la institución las personas puedan vivir sin discriminación o en el fondo libres de acoso y ese tipo de cosas. Entonces se ha constituido una mesa de revisión de políticas laborales, que por supuesto con todo respeto vamos a hacer un levantamiento de lo que hay como política laboral y se lo vamos a presentar al Consejo de la KPJ proponiendo o sugiriendo adaptaciones. Pero eso no quita que luego del diagnóstico y una vez que tengamos la mesa constituida vayan surgiendo prácticas no deseadas que tampoco están escritas y que es necesario modificar. También estamos pensando en tener en las acciones de comunicación una página web, en que haya un link, en que nosotros podamos en el fondo absorber todo esto que Lamberto nos cuenta, que las reglas de Brasilia, que el protocolo, que lo que están haciendo, por ejemplo, acaba de venir un grupo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Hubo una persona que viene de la OEA, un grupo, y que estuvo la semana pasada en Santiago, y hizo unos talleres, y dejó en el fondo una serie de indicadores. Todo eso debería estar subido a la página y difundirse. Y lo otro es que estemos abiertos a la participación en actividades institucionales e interinstitucionales sobre la temática. El más claro ejemplo que esas mesas en que yo les digo que habíamos estado participando con el CERNAM, en que se está viendo de qué manera avanzar en la ley de violencia intrafamiliar. Participación en actividades de la Comisión Permanente de Género, a la cual se refirió Lamberto también. Chile es parte de esa Comisión de Género, somos 7 países, yo represento de hecho al país en esa comisión, se constituyó el año pasado. Esta comisión es una hija de cumbre, así se llama, o sea, nace al alero de las cumbres y la idea es hacerle seguimiento a la incorporación de la perspectiva de género a los poderes judiciales. Se imaginarán el desafío, porque en el fondo estamos siendo un poco juzgados también por una cuestión más de carácter internacional. Y esta es la última tarea que tiene que ver con lo que estamos aquí, las acciones de implementación del protocolo de actuación judicial para casos de violencia de género contra las mujeres. O sea, la idea nuestra es seguir un poco el ejemplo de Lamberto e ir a otras jurisdicciones y replicar e implementar el protocolo en materia de género. Vamos a empezar con San Miguel en un tiempo más. Yo solamente quiero terminar diciendo que estas son muchas tareas, yo no estoy segura de que se vayan a cumplir el 100% y a cabalidad, pero por lo menos el esfuerzo existe y la Corte, el presidente designó una especie de secretaría técnica que va a estar a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, sumado al Departamento de Estudio. Entonces hay varias manos trabajando en esto y yo creo que bien vale la pena ir avanzando, ojalá con todo el entusiasmo que ustedes mismas, esto no va a ser una persona, va a ser muchas, que puedan colaborar, así que yo me alegro de poder encontrar este plan y eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Junto con agradecer a la señora Andrea Muñoz, le damos la palabra a don Manuel Núñez Poblete. Él es abogado, es profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y así también consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, señora Presidenta de la Justísima Corte de Apelación de Valparaíso, señores y señoras ministros de la Corte Suprema, autoridades
judiciales, políticas, administrativas, señoras y señores. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Corte de Valparaíso por haberme invitado a este coloquio, especialmente en la persona de Matías Gurrejola, quien me invitó a proponer algunas ideas básicas en lo que él tituló "El marco jurídico en materia de violencia de género en Chile a la luz de los instrumentos iberoamericanos de acceso a la justicia". Como el programa refiere a continuación una explicación detallada de lo que es el contenido de estas reglas de Brasilia, de este protocolo de actuación, yo no me voy a referir al protocolo en sí, sino al, yo diría, marco normativo, y antes que marco normativo, al marco teórico general dentro del cual se inscriben estas nuevas formas de ordenar la administración de justicia. Y cuando digo nuevas formas, porque no estaban en las reglas que uno estudió en la carrera sobre fundamentación de las sentencias o bien de actuación de los jueces, el hecho de que los propios tribunales de justicia generasen por la vía de estos acuerdos interinstitucionales. Cuando digo institucionales me refiero a acuerdos entre tribunales superiores de justicia o entre Cortes Supremas, códigos de buenas prácticas. Ya el solo hecho de hablar de las reglas de Brasilia, de los protocolos de actuación, significa hablar de algo nuevo, de algo que, como les decía recién, no estaba en los libros. Los protocolos que son, este tipo de códigos de buenas prácticas que son tratados internacionales, son acuerdos internacionales. No lo son, creo yo, desde el punto de vista legal, acuerdos institucionales o interinstitucionales entre tribunales que por la vía de la incorporación y del ejercicio de la superintendencia directiva, correccional y económica que tiene la Corte Suprema, tienen valor, como se conoce en el derecho internacional, como soft law. ¿Qué voy a entender por marco jurídico? Me voy a referir a dos cosas. Estas son cosas que, como les decía recién, no estaban en los libros en los tiempos en que yo hice la carrera, y yo presumo que tampoco lo estaban en los tiempos en que la gran mayoría de los que están aquí presentes se formaron en derecho. Quienes son aquí tributarios del concepto de igualdad en la Constitución del 25 o el concepto de igualdad en la Constitución del 80 en su versión original, categoría o pertenencia grupal. Esa visión individualista de la igualdad ante la ley, que está manifestada en la primera parte del artículo 19 de nuestra Constitución, el 19 número 2, se ha visto renovada en las últimas décadas, a partir de la incorporación de una visión de igualdad a partir ya no de la persona, sino una visión de igualdad a partir de la pertenencia de ciertos sujetos a ciertos grupos, sean los que se han mencionado acá, menores, personas que pertenecen a pueblos indígenas, mujeres, trabajadores migrantes, etcétera, etcétera. La pregunta ahora es este nuevo modo de entender el derecho a la igualdad, que en el derecho internacional se conoce con la etiqueta de el derecho de la no discriminación. Aquí conduce. La pregunta es si la visión liberal obliga al juez a identificar criterios de arbitrariedad con relación a regulaciones aplicables a un sujeto. La pregunta es, esta visión de igualdad predicada respecto de ciertos grupos, ¿a qué obliga a la función judicial? ¿Qué de nuevo pone a la función judicial en este nuevo paradigma? Obliga, en primer lugar, y como explicación general, a remover aquellas causas que explican esa posición desventajada de ciertos grupos respecto de otros grupos. A finales de la década de los 70, este nuevo modo de entender la igualdad en Estados Unidos se llamó la igualdad como principio de no subordinación, como el derecho y como el juez garantiza
que no se perpetúen ciertos patrones de subordinación de ciertos grupos, de desventaja de ciertos grupos respecto de otros, de los niños, respecto a los adultos, de las mujeres, respecto a los hombres, de quienes pertenecen a pueblos indígenas, respecto de las razas predominantes, etcétera, etcétera. ¿Qué acarrea esta nueva manera de entender la igualdad? En primer lugar, el surgimiento y la revisión de ciertas categorías que se van a comenzar a llamar categorías sospechosas y los estereotipos a los cuales ya se han referido con anterioridad. A partir de aquí surge la categoría de grupo vulnerable y la pertenencia a esos grupos vulnerables genera obligaciones especiales para la administración de justicia. En segundo lugar, esta nueva perspectiva implica la regulación legal, nuevas formas de regulación legal y nuevas formas de razonamiento judicial para ciertas figuras infraccionales que migran de los derechos civiles clásicos hacia esta categoría nueva y mayor del nuevo derecho de la no discriminación. ¿Cómo, se preguntarán ustedes, ciertas figuras o categorías infraccionales pueden migrar desde otros derechos al derecho a la igualdad o al derecho a la no discriminación? Por poner un ejemplo, el llamado discurso del odio. El discurso del odio tradicionalmente ha sido entendido como un abuso de la libertad de expresión. A partir de este nuevo modo de entender el derecho a la igualdad, a partir de este nuevo modo de entender la no discriminación, el discurso de odio, el discurso que promueve, puntualmente en el caso de las mujeres, visiones estereotipadas de la mujer, se transforma también en un acto discriminatorio. Quien ha sido formado en el modelo tradicional del derecho a la igualdad posiblemente tendrá dificultades para entender cómo un discurso de odio puede ser un acto discriminatorio. La razón es la que acabo de mencionar, esta transformación del concepto de igualdad. Si se mira, de hecho, las recomendaciones internacionales, si se mira la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, si se examina incluso la Convención de Belén do Pará, allí aparece expresamente la obligación impuesta a los estados a través de sus legislaciones de castigar y prohibir el discurso de odio. Y una de las categorías del discurso de odio es aquel que se refiere al odio en razón del sexo de las personas, ya que estamos hablando del sexo de las personas. Y que nuestra legislación está tipificado, lo saben bien ustedes, de manera marginal a propósito de la regulación del funcionamiento de los medios de comunicación social. En la ley 19.733 sobre ejercicio del periodismo y libertad de expresión, al final hay una regla que penaliza el discurso del odio, que, les voy a repetir, hoy día forma parte del derecho a la no discriminación. Ya no solo vulnera las reglas de decencia de la libertad de expresión, sino vulnera las reglas de no discriminación. El acoso sexual y la violencia de género tradicionalmente habían sido entendidas no como vulneraciones a la igualdad, sino como vulneraciones a la integridad física, a la integridad psíquica de las personas. En esto las tradiciones legales y constitucionales han sido muy poderosas. Si bien el criterio general en el derecho occidental contemporáneo ha acarreado la violencia de género y el acoso sexual hacia el derecho de la no discriminación, todavía existen algunos países cuyas culturas se resisten a considerar que son estas hipótesis de discriminación. El ejemplo del derecho francés posiblemente es el más significativo. Tercera consecuencia de esta nueva manera de entender la no discriminación. La administración de justicia ya no puede ser, como lo dije recién, ni ciega en razón del color, del sexo o de algunas otras características específicas que adscriben a una persona a un determinado grupo. A la idea de que la justicia debía ser neutral, a la idea de que la justicia debía ser ciega, sigue una justicia, como el tema que nos convoca esta tarde, enfocada en el género. Si esto fuese una mesa sobre derechos indígenas, diríamos que la justicia debe ser una justicia multicultural, y así sucesivamente. La justicia entonces no debe ser ciega, no debe ser al revés, ¿no es cierto? No debe llevar ninguna
aparato que le impida o prejuicio que le impida la sensibilidad respecto de estos criterios que determinan la pertenencia a ciertos grupos. Si uno tuviese que buscar una imagen del modelo tradicional de igualdad en clave liberal, es lo que el moto de los tribunales italianos, la Corte de Casación francesa, en general todos los tribunales italianos tienen una frase que dice: la ley es igual para todos, la ley es igual para todos. Ese es el concepto liberal. El concepto moderno es: la ley puede ser distinta en razón de la pertenencia a estos determinados grupos. En tercer lugar, este nuevo paradigma del derecho a la no discriminación también supone la reconfiguración de algunas herramientas contra nuevas formas de discriminación. Uno, y que entiendo que va a ser referido un momento más, es la reconfiguración del lenguaje de las leyes y la reconfiguración del lenguaje de las decisiones judiciales y la reconfiguración del lenguaje político con el objeto de hacerlo, en inglés se diría gender friendly, ¿no es cierto? Uno podría decir políticamente o genéricamente correcto. En segundo lugar, también ha llevado a la revisión de ciertas, o la proposición de ciertas formas de discriminación positiva. Si uno mira las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, el CEDAW, uno se encuentra con una larga lista de sugerencias de herramientas de discriminación positiva, que el derecho internacional de los derechos humanos en general las autoriza bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que esas herramientas de discriminación positiva sean temporales. Si uno mira el proyecto de reforma al sistema electoral que acaba de ser promulgado hace un par de días atrás, se incorpora, se cierra un paréntesis en la historia electoral chilena, se vuelven los sistemas proporcionales. En eso el proyecto no tiene nada de nuevo, salvo que no sea cerrar el paréntesis, pero sí se marca un hito histórico en cuanto por primera vez se establece, recuerden ustedes, la exigencia para los partidos políticos de que la diferencia, no haya una cuota superior al 60% de un género con respecto al otro. Ahora la redacción de la regla ha sido preparada en términos neutros, no podría haber tampoco más de un 60% de mujeres. Esa fue la fórmula de consenso para evitar la otra alternativa, que era la ley de cuotas. Junto a la revisión de las formas del lenguaje, junto a la revisión de las formas de discriminación afirmativa o acción afirmativa, también en los procesos se han incorporado nuevas técnicas para aliviar ciertas cargas probatorias de quien pretende demostrar la existencia de una discriminación. En general, en el derecho comparado, cuando hablo del derecho comparado me refiero a la región, a las directivas europeas, por ejemplo, sobre no discriminación, en general se advierte cierta tendencia a recurrir a estas figuras procesales de inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba y aplicación de ciertos estándares, digámoslo así, favorables a quien pertenece a esa categoría. Podríamos llamar el estándar de la interpretación más que pro persona, en favor del niño, en favor de la mujer, en favor del... Yo no me atrevería a decir que sea necesario formular un estándar de discriminación pro discriminado. Hay quien ha sostenido que debiese establecerse un estándar de raciocinio judicial pro discriminación. Es muy difícil establecer un estándar de tratamiento procesal pro discriminado, así, sin ponerle apellidos, porque normalmente el trato diferenciado viene por la existencia de cierta, por la advertencia por parte del tribunal de la pertenencia de una persona a una determinada categoría. El tribunal puede tener un trato pro trabajador, pro mujer, pro niño, porque sabe con anticipación, al inicio del proceso, que ese sujeto tiene esa categoría. Uno puede hablar del principio pro discriminado en favor del denunciante sin antes hacer un antejuicio. No sé si me explico. Si yo entiendo que existe este principio pro discriminación, estoy alterando las reglas del juego porque estoy obligando al tribunal distinto del caso de que sea trabajador, sea mujer, sea niño, sea indígena. A eso es lo que yo quisiera subrayar. Bueno, todas estas consecuencias son aquellas
que se derivan de este nuevo modo de entender el derecho a la no discriminación, antiguamente enseñado en las escuelas de derecho como ese viejo derecho a la igualdad ante la ley. Por cierto, este nuevo derecho a la no discriminación no excluye la perspectiva individual o individualista, la complementa. La complementa. Esa era la primera, entonces, la primera gran coordenada en la que se inscriben estos instrumentos, estos protocolos, estas reglas. La segunda gran coordenada en la que se inscriben, y que también es nueva, por lo menos para quienes fuimos formados bajo los paradigmas de la Constitución del 80 y la Constitución de 1925, se inscriben en un paradigma complejo de fuentes, que también es un paradigma nuevo. ¿En qué sentido ese paradigma es nuevo? Primero, el protocolo sugiere en materia de interpretación una interpretación con un enfoque de género. Como muy bien se dijo recién, la interpretación del derecho al acercamiento al derecho con enfoque de género implica, por una parte, la obligación del juez de identificar, de discernir y, en su caso, de apartar todos aquellos prejuicios sociales que están asociados a un determinado género. Cuando es un determinado género, ya vemos que los estereotipos no solo la exclusión o la salida de los estereotipos de la Administración de Justicia no refiere únicamente al sexo, refiere a la pertenencia a ciertos sectores sociales, la idea de que ciertas personas, porque hablan de determinada manera, porque viven en determinados barrios, porque se comportan de determinada manera, delinquen más que otros o delinquen menos que otros. Materias en que naturalmente los medios de comunicación social ejercen una presión y una influencia muy fuerte en las personas. Los estereotipos que van asociados a la orientación sexual de las personas. Recuerden ustedes un caso relevante de condena del Estado de Chile, ¿no es cierto? Es precisamente el anterior al último, digamos el penúltimo, es precisamente un caso de discriminación a razón de la orientación sexual de las personas. A partir de cierta orientación sexual, hacer una prognosis sobre el comportamiento de las personas. La Administración de Justicia y la justicia constitucional en el Tribunal Constitucional está plagado de casos de aplicación de este tipo de estereotipos basados en características físicas o en conceptos, llamémoslo así, normalizados de familia, de matrimonio, de sexualidad. Y existen ciertos tipos penales además que se constituyen sobre esos estereotipos, algunos de los cuales han sido incluso impugnados ante el Tribunal Constitucional, como bien recordarán ustedes. El ejemplo paradigmático es el artículo 365 con el delito de sodomía, que parte, y lo dice un voto disidente, sobre una visión estereotipada, ¿no es cierto?, de lo que son las relaciones entre personas del mismo sexo. Para cerrar, ¿qué implica si la visión de la discriminación implica una nueva manera de entender el derecho a la igualdad? La segunda pregunta es si esto en términos procedimentales tiene también alguna consecuencia. Y desde luego que la tiene. ¿Cuáles son esas consecuencias que yo llamo aquí metodológicas? Primero, tiene consecuencias heurísticas, es decir, a las fuentes a las que debe recurrir el juez para resolver un caso. Consecuencias hermenéuticas, es decir, en el plano de la interpretación y en el plano de la adjudicación. Las fuentes. Yo siempre en los cursos que hago en la universidad o en la academia judicial me preocupo de recomendarles a los alumnos que consulten las fuentes en la base de datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El juez, cuando aplica la Convención para la eliminación de la discriminación, de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene tras de sí no solo el texto del tratado, sino todas las recomendaciones del órgano autorizado de Naciones Unidas, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. La CEDAW o el CEDAW tiene observaciones generales que ilustran al operador respecto al significado de cada una de las reglas de la Convención.
En materia de violencia de género, desde luego el texto más importante es la observación 19 del año 92. Cualquier juez que enfrente una causa por violencia de género no debiese dejar de conocer, uno, desde luego la CEDAW, que es ley para todos los efectos, ley de la República, y aun cuando no es ley, las orientaciones que respecto de la misma convención ha formulado la CEDAW las recomendaciones generales. Comentando el artículo 2, la obligación de los estados de remover todas aquellas funciones estereotipadas de un género o sexo respecto del otro, la CEDAW dice que las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia, los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido, la circuncisión femenina, en fin. Bueno, muchos de estos ejemplos son muy, afortunadamente están muy lejanos a las prácticas de nuestro país. Sí, en cambio, hay otras que uno podría considerar que son lejanas. Las actitudes que también contribuyen a la difusión de estos estereotipos para la CEDAW es la difusión de la pornografía y la representación y otro tipo de explotación comercial de la mujer como un objeto sexual. Uno, si propone una interpretación, que en términos metodológicos lo quisiera explicar también, si la obligación del juez en este nuevo paradigma de fuentes es interpretar la ley nacional en conformidad con el tratado internacional, uno podría decir, bueno, una pregunta que es legítima, bueno, el tipo infraccional de la ley 19.733 podría interpretarse en coherencia con la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer y podría entenderse, hilvanarse el argumento hasta llegar a esta observación en lo que se refiere a la pornografía. No voy a explicarles todo el detalle, ¿no? Yo solamente quisiera invitarlos a revisar la página del Alto Comisionado donde aparecen las observaciones generales, entre ellas la que acabo de mencionar, y también las recomendaciones que se han hecho al Estado de Chile. El último informe de la CEDAW respecto de Chile, el último informe de país es del año 2012, de fines de diciembre, del mes de noviembre, perdón, de 12 de noviembre del año 2012. En esta oportunidad, el Comité para la Eliminación se refiere a muchos temas que tocan a la Administración de Justicia de manera más o menos, uno podría decir, cotidiana, otros tocan al Poder Legislativo. Se exhorta al gobierno, al Estado a adoptar medidas de carácter temporal, se exhorta al Estado para que modifique la ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, para que incluya una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque la violencia física y psicológica y elimine la figura del maltrato habitual, a fin de que puedan realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia doméstica y que se procese a los autores. Exhorta también el comité a que se promulgue legislación para tipificar como delito el acoso sexual. Uno puede estar o no de acuerdo con todas estas recomendaciones. Hay algunas recomendaciones por país que han sido muy criticadas en la literatura internacional. No ha sido el caso de Chile. En el caso de Chile posiblemente la que ha dado lugar a mayor cantidad de críticas son las recomendaciones que el comité ha reiterado, por ejemplo, en materia de aborto. Pero se han hecho otras recomendaciones. Hay una recomendación que generó mucho que hablar en la década de los 90 que se le recomendaba, la CEDAW le recomendaba a un Estado X suprimir la fiesta del Día de la Madre, porque se decía que las fiestas del Día de la Madre, la celebración de un día para la madre también promueve la consagración de estereotipos de género. Junto con las recomendaciones generales, las recomendaciones nacionales, también se encuentra, y yo les recomiendo también la lectura, que la pueden hacer con muchísimo provecho, de las a nivel universal, todo esto es a nivel universal, no ha descendido a nivel regional, la Relatoría de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer. Nuevamente, si ustedes entran a la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se van a encontrar con todas las recomendaciones, muchas de las cuales tienen que ver con la Administración de Justicia.
llevando el concepto de violencia hacia espacios que posiblemente de la sola lectura de la Convención de Naciones Unidas no es tan fácil o no podría ser tan fácil llegar. Por ejemplo, reiteradamente se ha recomendado la aplicación de los criterios propios de la violencia de género a las relaciones propias del empleo doméstico. Es decir, el empleo doméstico podría ser una situación en la cual pudieran ser aplicables los instrumentos internacionales sobre violencia contra la mujer. Se ha insistido en algo que ha tocado también a la práctica judicial chilena, y es el hecho de que los procesos, los instrumentos internacionales aconsejan el evitar el uso o el recurso, mejor dicho, a instrumentos de mediación u otras formas de reparación como alternativas al castigo. A propósito de la yuxtaposición de categorías de discriminación, en la Araucanía se ha generado el difícil problema para los tribunales de discernir si proceden o no proceden los acuerdos reparatorios propios de las culturas, de la cultura del avenimiento, ¿no es cierto?, propia de la ancestralidad mapuche, en procesos por violencia contra la mujer. Ese es un típico ejemplo de yuxtaposición de categorías. El tribunal, ¿a quién le da la razón? Le da la razón a la mujer, ¿no es cierto?, que exige la sanción, el castigo por el maltrato, o le da la razón a quien pertenece a otro grupo vulnerable que exige el reconocimiento de cierto derecho consuetudinario que favorece la composición sobre la autocomposición sobre la sanción. En general, la misma convención y también la convención de Belén do Pará tratan desaconsejan, ¿no es cierto?, desaconsejan estos procedimientos de mediación. Bajando al sistema interamericano está desde luego la Convención de Belén do Pará, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que como ya se ha dicho y se va seguramente a mencionar en la tarde, a partir del año 2007 es un criterio de interpretación de los tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de un caso de amnistía, sostiene la tesis de que las leyes internas deben interpretarse en conformidad con la Convención y además con la propia jurisprudencia de la Corte. ¿Qué significa el concepto de jurisprudencia de la Corte? Ahí hay mucho paño que cortar, porque el problema que se genera es, bueno, ¿cuándo uno puede hablar de verdadera jurisprudencia en la Corte Interamericana? En general, jurisprudencia implica reiteración de fallos, y muchos de los fallos de la Corte son fallos reiterados, y en muchos temas que también son temas polémicos, temas difíciles, a veces hablar de jurisprudencia es más bien una desiderata, una expresión de un deseo, que la expresión de una realidad. En materia, por ejemplo, de tratamientos de fertilización asistida, solamente hay un caso en el cual la Corte se ha referido a la condición de persona o no del embrión no implantado. La pregunta es, a partir de una sola sentencia, ¿es posible para el juez entender que allí hay un precedente en la Corte? Esas son mis apreciaciones con respecto a las fuentes. Podría uno también pensar que hay efectos en materia de adjudicación sobre la organización judicial. La convención de la CEDAW ha recomendado, expresamente lo propone la convención, el acceder en igualdad de género también a la función pública. Por lo tanto, una de las demandas en las que suele insistir el Comité de Naciones Unidas es cómo los órganos del Estado cumplen con la paridad de género. Una pregunta que yo no voy a responder, pero que la plantean algunas versiones más radicales del feminismo, es la pregunta sobre si existirán acaso algunos temas que solo deban ser resueltos por las mujeres. Esa es una pregunta que es profunda. La perspectiva de género obliga a que las mujeres decidan en términos legislativos y en términos judiciales, a sostener que las mujeres están en mejor posición que el hombre para decidir sobre ciertas cosas. Dejo planteada solamente la pregunta. Y para terminar, las reglas de Brasilia, si bien no tienen el carácter de norma legal vinculante, yo sí quisiera mencionar un fallo interesante de la misma Corte Suprema
que es un recurso de queja de agosto del año 2013, que es el rol 2399, que es un litigio aparentemente anodino de derecho administrativo sobre la revocación de un contrato de concesión entre la Defensoría Penal y una de estas empresas de defensa, donde la Corte, para sostener el incumplimiento, cito, considerando 17, que es importante considerar que en esta materia, en la materia de la litis, existe una serie de instrumentos internacionales, y añade la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Interamericano y las 100 reglas de Brasilia, que resalta la relevancia del asesoramiento técnico. Y a partir de esa premisa es que se argumenta el hecho de haberse producido falta absoluta de diligencia y rapidez en la relación de abogados prestadores de defensa penal respecto de usuarios. Es decir, ha sido derecho aplicado por la propia, por lo menos por la tercera sala. Muchas gracias.